Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para toda la audiencia. Pues hay un debate en la mesa de trabajo sobre la nueva medición de la clase media. Para la gente, pues, resulta difícil de creer que ahora el 70% de los colombianos están en la clase media, pero eso tiene la explicación multidimensional. Lo que han dicho es que la clase emergente es la que todavía tiene riesgo de caer en la pobreza, y ha dicho que el segmento de la clase media es el indicador más importante. La consolidación de la clase media es ya mayor al índice de pobreza. Me imagino que, doctor Gaviria, aquí no estamos en un tema de percepción, sino en un tema estadístico, ¿no? Así es, estamos en un tema de datos duros. Cuando los colombianos escuchan hablar de mediciones de pobreza, usualmente escuchan de tres diferentes metodologías que, rápidamente, Julio, explico. Una metodología es de necesidades básicas insatisfechas que se usa para distribución del SGP, que habla de la pobreza de entorno. ¿Sí? Dice si yo tengo los pisos pavimentados, si tengo acceso a servicios públicos generales. Segundo, los colombianos también escuchan cuando hablamos de pobreza monetaria, que es pobreza de plata, que es el número de los ingresos que recibe cada hogar. Y hay una medición intermedia que pondera ambos temas, que es la pobreza multidimensional, que pondera el tema de ingresos y también pondera el tema de entorno. Efectivamente, en el día de ayer se publicó nueva cifra en lo que concierne pobreza, clase media emergente, desde el punto de vista monetario. Entonces, ¿cómo están divididos estos esquemas? Primero, como la metodología de Banco Mundial, que es la comúnmente aceptada para este tipo de debates a nivel internacional y que obviamente no permite discrecionalidad en la materia. Cuando traemos la metodología del Banco Mundial a Colombia, estos son los cortes correspondientes. Se define a un pobre, o una persona pobre, un hogar pobre, que gana menos de 889,000 pesos al mes. Hay una segunda definición que es clase media emergente, que está en un lugar entre clase media consolidada y clase pobre, que va de 889,000 pesos a 1.809,000 pesos al mes el hogar. Y clase media va de 1.809,000 pesos a 7.035,000 pesos al mes. A partir de 7.035,000 pesos al mes, el hogar empieza a denotarse como de clase alta. Entonces, ¿cómo dieron las cifras de Colombia con estos cortes? Hay 3 millones de personas pobres en el país. En clase emergente, 33.3%, o en otras palabras, 18.4 millones de personas. En clase media consolidada, 30.5% del país, 14.2 millones de personas, y 1.1 millones de personas en clase alta. Cuando nosotros vemos la pobreza desde el punto de vista monetario. Doctor Gaviria, hasta hace algunos 2 años en Colombia se medía la pobreza con unos estudios que también hacía en ese entonces el decano de la Facultad de Economía de los Andes, el hoy ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ahí se definía de la siguiente manera, que teníamos personas en la pobreza, personas en estado de vulnerabilidad, clase media y clase alta. Ayer, cuando el presidente hizo el anuncio, dijo una cifra que pues a todos nos sorprendió, que en Colombia el 70% de la población está en clase media. Usted acá no la está dividiendo, nos dice, no, es que clase media, hay clase media emergente y clase media consolidada. Esa clase media emergente, que antes llamábamos población en condición de vulnerabilidad, ¿a qué horas se le cambió el título? ¿A qué horas empezamos a cambiar el lenguaje? Bueno, en la literatura internacional se le dice también clase media vulnerable. Pero ¿qué es lo que tipifica esta población? O sea, ¿por qué esta población se le clasifica diferente? Porque la pobreza tiene una gran correlación
con el ciclo económico. En otras palabras, cuando tenemos buen crecimiento, esta clase media emergente, vulnerable, uno lo puede decir, pero es lo mismo, sube hacia la clase media consolidada. Cuando tenemos desaceleración económica en los países, esta clase media emergente o vulnerable también tiene el riesgo de volver a caer en la pobreza. Esta franja entre los colombianos que ganan entre 889.000 pesos al mes y 1.800.000 tiene una probabilidad por encima del 10% de volver a caer en la pobreza. Si tenemos una desaceleración económica. Por eso hay que ponerle mucha atención. Claro, doctor Gaviria, pero tener políticas públicas específicas para este segmento de la población, de tal manera que nosotros podamos consolidar las ganancias que hemos tenido en los últimos años. Clarísima su explicación. Porque recordemos una cosa muy especial de Colombia. Este ha sido un país que en los últimos 13 años ha sacado de la pobreza a 13 millones de colombianos. Eso sí, tenemos ahora sí el reto grande en este segmento, poderlos llevar a hacerle espera consolidada. Ha sido clarísima su explicación, parece profesor de universidad. Sabemos entonces que sigue existiendo esa franja de los vulnerables y la clase media, solo que ahora aquí la rotulamos como clase media emergente. Explíqueme algo que es lo que ha generado la discusión aquí entre nosotros en la mesa de trabajo, que fue el anuncio del presidente del 70% de la clase media. ¿Por qué razón decidieron empaquetar una con la otra? ¿Por qué razón se decidió venderle al país ayer que todos somos clase media sumando clase media emergente, clase media consolidada, clase media emergente que antes era vulnerable, ¿no? Claro, eso es una manera de ver las cifras. El Banco Mundial lo hace así, ¿sí? Pero digamos, para ser muy francos y muy sinceros con el país, pues naturalmente son poblaciones que se comportan de manera diferente. Yo diría una cosa importante para destacar, ¿sí? Aún sacando del debate el tema de clase media emergente, un fenómeno que tuvimos, que ocurrió en el 2014, que se mantuvo en el 2015, es que la clase media consolidada en Colombia, el 30.5% de la población, y la clase pobre de Colombia, el 27.8% de la población. Estamos hablando que por primera vez en la historia de nuestro país, la clase media consolidada, por lo menos en número, es más grande que la clase pobre de Colombia. Y la verdad es que esto es una tendencia desde que empezamos a tener citas, y nos remontamos al 2002, que son las primeras mediciones que se hacen con esta metodología, y te recuerdo cómo era el país. 49.7% de Colombia en clase pobre, 32.5% en México, 16.3% en consolidada, y tan solo 1.5% en clase alta. Lo que pasa es que en medio de esto queda una sensación para muchas personas que acá lo que se hacen es unos malabares de metodología, malabares de metodología, y que a punta de PowerPoint se saca a la gente de la pobreza, cuando la realidad de esas personas es otra. No, claro, y usualmente las mediciones de pobreza no solo en Colombia, a nivel mundial, especialmente en países como los nuestros de América Latina, siempre son recibidas con mucho escepticismo y mucho escepticismo frente al movimiento, porque nosotros seguimos siendo una sociedad y un país con retos inmensos en lo que concierne la lucha contra la pobreza. Y casi que cualquier cifra siempre se recibe con mucho escepticismo, y yo entiendo eso, porque cuando uno recorre Colombia, naturalmente ve mucha pobreza. Pero independientemente del escepticismo, Colombia desde el 2002, por lo menos en lo que concierne pobreza monetaria, que es pobreza efectiva, ha venido haciendo las mediciones y los seguimientos con la misma metodología. Y esto nos apunta hacia cuál es la tendencia. Y la tendencia que hemos venido teniendo en Colombia es que esta franja de hogares colombianos que están ganando entre 1.800.000 pesos al mes y 7 millones de pesos, que es lo que se considera por estándares internacionales, clase media, ha venido creciendo. Doctor Gaviria, lo que pasa es que lo que uno queda también con es que el cambio de metodología cambia las cifras para ustedes, pero no cambia la realidad para las personas que viven el día a día
sin recursos. O sea que más allá de que se hagan este tipo de, como decir, pueden decir algunos de malabares, la realidad de la gente no les cambia. La gente sigue en su mismo problema diario, más allá del cambio de metodología para presentar unas cifras que parezcan más atractivas para el gobierno. Mi punto precisamente es que no se cambió la metodología. Colombia sigue utilizando la cifra de pobreza monetaria que se utilizó en el 2002 para hacer las mediciones. Hemos complementado esas mediciones con el índice de pobreza multidimensional que, como explicaba yo al principio de la entrevista, pondera el tema de ingresos con el tema de pobreza de entorno. Pero limitar esto al tema de ingresos, doctor Gaviria, ¿no es también una falla? Bueno, comprendo la parte del entorno a la hora de hacerlo lo multidimensional, pero pues una familia de 4 personas o de 5 personas que tenga un ingreso de 1.200.000 o 1.300.000, pues vive alcanzada porque tienen que pagar transporte, porque tienen que pagar un arriendo, porque tienen que pagar un mercado. O sea, ahí es una familia que en realidad, por más que ustedes digan que es una persona que se encuentra en la clase media, ellos no se sienten en clase media y se ven en muchas dificultades para llegar a final de mes. Entonces, yo quisiera saber si esto ustedes también lo contrastan con una encuesta real, porque es que es muy fácil mostrar cifras, pero la gente, el sentir de la gente, de una persona que se gana 1,5 millones, créame que no es de una familia, de un hogar que se gana 1,5 millones, no es el de una familia rica o el de una familia de clase media, es una familia que se ve a duras penas para llegar al final de mes. Es una familia de clase media emergente, ¿sí? No de clase media consolidada, y eso es muy importante hacer la diferenciación. Cuando cogemos los diferentes segmentos de la población y Uy, pum, sí, pum. se nos fue, pero estaba Pum. que se cortaba hace rato. Pero el doctor Gaviria nos confirma lo que estábamos diciendo nosotros aquí en la mesa, y es que hubo un error, y yo insisto, en el lenguaje. Dijeron ayer que el 70% de la población era clase media, y eso no es cierto. Un pedazo es clase media emergente, lo que otrora llamábamos vulnerable, incluso el doctor Alejandro Gaviria, quien hacía los estudios de movilidad social, y otra es la clase media consolidada. Entonces, sigue habiendo esa diferenciación, pero ayer se les ocurrió empaquetar para decir una cifra muy famosa y una cifra muy popular, que es que el 70% somos clase media, y no, señor, es clase media emergente y clase media consolidada. Es que los mismos números, ya recuperamos al doctor Gaviria, los mismos números del DANE plantean un interrogante sobre esa apreciación. Yo creo que van a tener que recoger el titular. Pero sí es cierto, y eso... Hay que recoger el titular. Y eso hay que reconocer. No puede 70% de la clase media, no. Meter todo en el mismo Hay paquete, que reconocerles una cosa, que eso sí es verdad y eso no se puede tapar. En este gobierno sí ha habido una población importante que ha salido de la línea de pobreza. Eso no es mentira. Y ha entrado a la línea de vulnerabilidad, o ahora como la llaman, en la clase media emergente. Eso es verdad. Pero lo que no nos pueden venir a vender es que todos somos clase media, porque es así. Sí. A ver, doctor Gaviria, una pregunta muy sencilla con una cifra del DANE. El 60% de los colombianos no les alcanza el sueldo para sus necesidades, para su mercado. 60. ¿Cómo puede ser que el 60% de los colombianos no les alcance el ingreso y nos vendan que el 70% de una u otra manera son de clase media? Bueno, no conozco esa cifra del DANE, no sé de dónde la está sacando, o no sé por quién se las ofreció. Lo que sí les puedo decir es que estos grupos poblacionales, además, yo estoy acá entre Río Negro y Medellín y tengo mala señal, les ofrezco excusas a ustedes y a los oyentes. Pero cuando empezamos a ver cómo estos grupos diferentes, miren las diferencias. Ese segmento que llamamos pobres, cuando los vemos en el mercado laboral, tienen 92% de informalidad. Cuando vemos el grupo emergente, tiene 73% de informalidad. Cuando vemos clase media, la cifra de informalidad de trabajo de rebusque de cuenta propia cae al 44%. Son supremamente diferentes desde el punto de vista de su formalidad laboral. Cuando vemos años de escolaridad, vemos que el hogar pobre tiene 6.1 años, el emergente 7.6, y la consolidada tiene 10.9 y la clase alta 7.4.
es uno de los retos más grandes que tenemos frente a la composición y la transición. Y esto es una gran diferencia entre la emergente y de la clase media consolidada. Es que tanto para pobres como para clase emergente, las tareas del hogar, el cuidado del hogar, se toma gran parte del día a día de estas familias. La clase pobre gasta 55.6%, el 51.1% en clase emergente, y tenemos retos entre los temas de clase media. Entonces, esta categorización, ¿sí?, no es una cosa simplista, no es un esfuerzo para pintar el país como no es para pintar el país como es. Los colombianos de clase media emergente o clase media vulnerable corren un riesgo muy grande de posibilidades de recaer a la clase pobre si tenemos un mal ciclo económico o si no tomamos medidas razonables y necesarias para mejorar la eficiencia del gasto público en subsidios y en política social. Pero, doctor Gaviria, justamente con respecto a esto y entendiendo que el país está teniendo un problema fiscal, ¿cuáles son esas políticas públicas que van a proteger a esta clase media emergente de no caer en pobreza? Porque las medidas anunciadas ayer parecen ser las mismas que van a proteger a la clase pobre. Entonces tendríamos los mismos subsidios para la clase media emergente que para la clase pobre, como Serpilo Paga y todos los subsidios mencionados anteriormente. Entonces, ¿vamos a subsidiar a las dos clases de la misma forma? Entonces, ¿de qué sirve diferenciarlas? No, de acuerdo. Tenemos que hacer la primera cosa es, en el aplazamiento o recorte del presupuesto no se tocaron los programas sociales. Eso es muy importante destacar. Lo importante, digamos, de las cifras de ayer, que en contratendencia con el resto de América Latina, más de 700.000 colombianos salieron de la pobreza y entraron en esta clase media consolidada. Pero aprovecho la pregunta para empezar una conversación con los colombianos y con los oyentes de la W. Una de las cosas que estamos viendo nosotros en planeación, que nos preocupa inmensamente, es mecanismos de focalización como el CISBEN. Estamos viendo, nosotros recientemente hicimos una auditoría donde estamos nosotros, lo hicimos en el mes de octubre y acabamos de volver a verificar los avances hacia el mes de enero frente a lo que comúnmente se llama colados en el CISBEN. Y la cifra nos preocupa inmensamente. ¿Cómo llegamos a estos colados del CISBEN? Cogemos nosotros, el CISBEN actualmente de casos verificados tiene 35.281.000 colombianos, ¿sí?, y cruzamos con las bases de datos que tenemos disponibles en este momento. Para el mes de enero, el corte son que tenemos 352.000 personas fallecidas al interior del CISBEN, 29.000 casos que tienen cambios no justificados, que son temas relacionados a que, por ejemplo, de un mes a otro y de manera súbita se les borró la educación o pierden la escolaridad, otro tipo de cosas. 76.000 casos en el país donde tenemos cambios en el tipo de vivienda de manera inexplicada. En otras palabras, una persona vive en una casa y se pasa a vivir en una pieza. Y lo más triste de todo, y esto es creo que una vergüenza para todos los colombianos, nos debe generar indignación generalizada. Estamos hablando de 87.477 casos comprobados en flagrancia de colombianos que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes y tienen puntaje bajo del CISBEN y le están quitando el cupo a alguien humilde que verdaderamente lo necesita. Por razones de habilidad, pues no puedo dar casos específicos, pero lo que sí les puedo decir es que estamos hablando inclusive de gente que gana 8, 10 millones de pesos al mes certificado, les digo, en flagrancia con nombre y texto, y tiene puntaje bajo del CISBEN. Yo creo que el país tiene que empezar una conversación sobre la necesidad de hacer una reforma profunda al CISBEN de este país.
Director, qué pena, antes de tomar el tema del CISBES quisiera precisar con respecto a los temas de pobreza, y es que el porcentaje que le daba Julio, que es de la encuesta de calidad de vida de los hogares, que asegura que el 61% de los jefes de hogar consideran que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y ahí también se dan porcentajes de los que se consideran pobres, que es el 30% de los jefes de hogar de las cabeceras, y de los centros poblados y el sector rural el 56%. Entonces, en esa medida también uno lo que analiza es que si bien ustedes sacan esas cifras de acuerdo a los ingresos, la percepción sigue siendo negativa y la gente se sigue considerando pobre en Colombia. Claro, digamos, sí, sin duda la cifra por pobreza monetaria en ambos temas, para los temas urbanos, la cifra de pobreza monetaria es 24%, para la ruralidad colombiana es 40%, y bajo ese orden de ideas, pues eso va más o menos en línea con las cifras que tú nos estás presentando, pero digamos, una cosa es percepción, otra cosa son datos duros, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues, sin duda, las necesidades de una familia siempre van a estar por encima del mínimo vital, porque las familias, por eso las queremos poner como emergentes, porque siempre quieren avanzar. Pero es que, doctor Gaviria, yo le insisto, datos duros los que enfrenta la gente todos los días, con el tema del salario mínimo y con todo, esos sí son los datos duros, los de esa realidad de la gente, que más allá de esta sofisticación de análisis, se enfrenta el día a día con enormes dificultades y que se debe sentir muy sorprendida que un momento al otro les diga, no, usted ya no es pobre, sino clase media. Pues es que precisamente la sofisticación es precisamente tendiendo a eso. Es que tenemos que tener políticas públicas diferenciadas, por un lado, y dos, entre mejor entendamos cómo funcionan. Por ejemplo, hay una cosa que pasa en las cifras que es muy impactante, que es, por ejemplo, embarazo adolescente. Embarazo adolescente, para lo que es clase media emergente y pobre, es una cifra increíblemente alta, que solo cae al 6% de cuando la gente entra a clase media consolidada. Entonces, tenemos que segmentar, ¿sí? La clase media emergente tiene en unas cosas que se parece a la consolidada y en otras cosas que se parece a la pobre. Embarazo adolescente, por ejemplo, es una de las cuales se parece a la clase pobre. Entonces, para definir estas políticas públicas, para pensar en esos problemas del día a día de ellos, nosotros tenemos que tener una manera más precisa de verlos. Si nosotros simplemente decimos, este país tiene muchas dificultades, tiene mucha pobreza, sí, sabemos que tiene mucha pobreza, pero no podemos cruzarnos de brazos. Podemos utilizar estas herramientas estadísticas para precisar y los recursos que hay, que son limitados, que no alcanzan para todos los problemas del país, tratar de gastarlos de manera más eficiente. Doctor Gaviria, hablando de esta sofisticada forma de definir quiénes están en la clase media, ¿hasta dónde esto puede ser muy conveniente para el gobierno a la hora de ambientar en el segundo semestre este año una reforma tributaria, diciendo que entonces somos más los de la clase media y entonces hay más gente que pueda contribuir a la base tributaria y la gente tiene una mayor capacidad para pagar un IVA más alto, porque ahora somos más en la clase media y entonces más podremos pagar y aportar a los impuestos de este país que tanto lo necesita? Pues digamos, una cosa es el IPM y otra cosa son estos temas de pobreza monetaria que, repito, han sido consistentes desde el 2002. Sí, pero suena muy bien, y para ambientar una reforma tributaria, pues, si ustedes dicen, no, es que hay más gente con plata, entonces pongámoslos a tributar más. Es muy conveniente, ¿no? Más que una conversación sobre reforma tributaria, que es competencia del señor ministro de Hacienda, yo sí creo y les digo, tenemos que empezar una conversación sobre el tema de subsidios en Colombia y sobre reformas profundas al sistema. Nosotros en planeación llevamos ya casi 8 meses haciendo lo que llamamos diálogos populares del CISBEN. Entonces lo hemos hecho de manera muy discreta. Lo hemos hecho de manera muy discreta, pero hemos hecho estos foros en gran parte del país con usuarios del CISBEN, presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, gente que está sintonizada. Les hemos venido preguntando cómo ven el sistema, cómo lo ven operando en general.
Los colombianos nos han dado principalmente 3 mensajes muy importantes en torno al Sisbén. ¿Por qué hago énfasis en el Sisbén? El Sisbén es el mecanismo de focalización a través del cual los colombianos entran a los programas sociales. Entonces, lo que trata de hacer el Sisbén es de crear una fila, ¿no?, con un propósito razonable. El más humilde recibe primero y el más próspero recibe último. Y trata de tipificar la condición de un hogar en un... ¿Listo? Entonces, ¿qué nos viene diciendo la gente? Muchas veces cuando uno va a una comunidad, la gente sabe que hay un tipo haciendo fraude, sabe que hay un tipo de altos ingresos, que tiene puntaje de Sisbén bajo y que quiere denunciarlo. Y quiere que haya consecuencias para aquellas personas, por ejemplo, esos 87,000 colombianos que tenemos en flagrancia de altos ingresos, recibiendo puntajes bajos de Sisbén, quieren que hacerle trampa al Sisbén tenga una consecuencia. En otras palabras, que no, hoy por hoy esto no tiene consecuencias. Una persona rica le puede quitar el puesto a una persona humilde y no tiene consecuencias hoy como está el sistema. Entonces la gente quiere consecuencias y quiere la posibilidad de poder denunciar. Segundo, mucha gente nos está diciendo que estas metodologías de pobreza de entorno la consideran no solo injustas, sino que adicionalmente fomentan trampas de pobreza. ¿A qué me refiero yo con eso? Muchas veces la gente en los diálogos populares se queja de que en el actual Sisbén, porque a lo mejor tuvieron acceso a un programa para pavimentar el piso de la casa, o se consiguieron la posibilidad de tener un televisor o una nevera. Cuando vemos los temas por entorno, la gente considera que eso es injusto, que eso es una trampa de pobreza, y muchas veces la gente misma la cuenta. Cuando va el Sisbén a hacer las encuestas, ellos tratan de no mostrar ese tipo de bienes. Entonces, la importancia que ellos nos dicen es, en vez de mirar ustedes el entorno, ¿por qué no miran la capacidad real de generación de ingresos en la encuesta? ¿Por qué no se pasan más hacia un esquema donde se mira lo monetario? Y tercera cosa que la gente nos viene diciendo a través del país es, recuerden que a través del Sisbén se entregan más o menos 23.5 millones de subsidios individuales a colombianos, o se benefician 23.5 millones de colombianos. La gente hace especial hincapié en el tema de salud. Muchos de ellos en las charlas, cuando tenemos el diálogo, preguntamos si en algún momento en sus vidas han dejado de recibir un contrato formal, para recibir un contrato informal por el temor que hay de perder el beneficio de salud. La verdad es que sí. La gente no es que esté dejando de trabajar, pero sí está tomando decisiones de trabajar informal en vez de formal por temor a perder el régimen subsidiado de salud. Me pregunto, tenemos cobertura de 97-98% del régimen de salud. Ya va a ser un derecho universal, hay una ley estatutaria, los colombianos pueden acceder a tutelas para tener salud. Los beneficios de focalización del Sisbén en salud son relativamente limitados. Mientras tanto, el daño que le estamos haciendo al mercado laboral del país, aumentando informalidad en sectores como la construcción, el servicio doméstico, la ruralidad, es supremamente grande. Y nosotros sí queremos empezar a tener esta conversación con Colombia con respecto al tema de subsidios, porque pensamos que con la misma plata se puede hacer mucho. Señor director de Planeación Nacional, ha tocado usted un tema muy sensible y entiendo que no quiera profundizar porque hay investigaciones penales de por medio. Pero lo que sí pudimos confirmar ayer, con un sencillo testimonio que ha abierto una llave de infinitos testimonios,
el Sisbén ha sido manipulado por los políticos. ¿Usted va a denunciar a esos políticos? Pero pues, en el mes de octubre hicimos la primera denuncia, ¿sí? Y primera denuncia me refiero, yo creo que hay la posibilidad que hayan X número de colados. Empezamos con cruces de bases de datos, identificamos 650,000 personas que tenían números atípicos. Les acabo de contar a ustedes en la W, pues en exclusiva, la cifra que tenemos para el mes de enero, donde tenemos 545,000 otros casos, especialmente indignante los 87,000 casos que tenemos nosotros de colombianos que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes con puntajes bajos del Sisbén. Pero ¿qué limitaciones tenemos? Y por eso tan importante plantear esta conversación para ver si logramos consenso en torno a una reforma. Ustedes fueron, por ejemplo, muy elocuentes o siguieron muy de cerca el caso de Cajicá. Como eso hay muchos casos en Colombia. Que ese es el problema que tenemos nosotros en planeación. Nosotros somos una entidad pequeña que está solamente en Bogotá, no tenemos regionales de nada, es naturaleza. El Sisbén, nosotros dependemos de los alcaldes de Colombia para que ellos levanten el Sisbén, ¿sí? Y nos envíen la información para tabularla en planeación. Pero eso es supremamente complejo para nosotros. Todos estos casos que tenemos en flagrancia, y Julio, cuando digo flagrancia es que tengo un certificado de una entidad que me dice los ingresos de esa persona, y esos ingresos no concuerdan con el Sisbén, yo tengo que amablemente pedirle al alcalde que si por favor verifica. Entonces, eso pues, nos pone una limitación muy grande frente al trabajo que podemos hacer, y por eso nos gustaría tener la facultad de poder, uno, ordenar visitas a estos casos de estos casos de personas que se brincan su puesto en la fila. Dos, pues también nos gustaría, pues, bajo ese orden de ideas, que esto tuviera consecuencias para estos beneficiarios que le quitan el cupo a una persona humilde. Y tres, pues naturalmente nosotros hemos venido, cuando hemos podido, denunciarlo consistentemente, dependiendo del tipo de falla, bien sea a Procuraduría o a Fiscalía, y esto hay que hacer, porque lo que están permitiendo, uno entiende, a lo mejor un alcalde lo puede hacer de buena fe, conoce la familia, lo que sea, pero lo que están permitiendo de verdad es que alguien de altos ingresos, alguien relativamente próspero, quite el cupo a alguien humilde que verdaderamente lo necesita, y eso tiene que ser inaceptable para el país e inaceptable para nuestros pueblos sociales. Director de Planeación Nacional, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes y cuente con nosotros para descubrir la trampa del Sisbén. Ha sido usted muy amable. Muy amable.